sabéis, el título va a ser sobre la tensión o las tensiones, porque las tensiones son muchas. El estrés es una forma de tensión y la relajación. Estoy seguro que durante la charla pues estaréis más que en tensión, en un estado de relajación. Cuando estamos atentos a lo que sea, cuando estamos interesados en algo, estamos más bien, aunque todo puede ser, relajados. No obstante, en esta charla pues tenía pensado que además de mis explicaciones, pues hacer un ejercicio de relajación, ¿no? De tal manera que, bueno, que no, como estas charlas luego las subo a YouTube, ¿verdad? Y las ven personas en donde sea, en otros lugares, pues bueno, pueda también servir, además de las explicaciones que voy a dar sobre lo que es estar tensos, sobre las causas de por qué estamos tensos, nos ponemos tensos o nerviosos, sobre los síntomas, sobre las soluciones, las técnicas, las actitudes, los modos, entre los cuales están las técnicas de relajación, ejercicios para relajarse, que por cierto, pues cada persona que dirige una relajación lo hace de una manera diferente. Habrá cosas en común y otras que serán diferentes, como cada persona que dirige a otras, pues cualquier ejercicio puede incluso seguir el mismo método, pero la voz de la persona, su sonoridad, su musicalidad, el ambiente, las circunstancias, lo que dice, todo eso está influyendo. Lo ideal es cuando uno aprende a relajarse, aunque se olvide de alguien que le dirija la relajación, o aunque escuche alguna grabación, que eso lo hace mucha gente en el mundo, escuchar una dirección de la relajación grabada, no a la persona en directo, cosa que ocurre cuando se hace en grupo. Lo ideal es aprender a hacerlo aislado, en soledad, por cuenta de un modo autónomo. Todas las cosas que aprendemos de otras personas, lo ideal es aprenderlas a hacer a solas. Bien, entonces, pero bueno, para mucha gente necesita, en esto y en infinidad de cosas, alguien que le guíe, que le dirija, por lo menos durante algún tiempo. Facilita muchas cosas, el que no te distraigas, el que si te desorientas y no sabes por dónde tirar, como vas a seguir escuchando la voz que te dice ahora esto, ahora lo otro, pues es algo que puede resultar útil. Así que espero, yo sé que cuando hablo suele, no sé si será en todos los casos, la gente decir que se relaja de escuchar. No a todo el mundo, pero bueno, a mí me lo suele decir. No sé si es a todo el mundo, pero suele decir. Y realmente cuando estamos sin seguir una técnica atentos a algo y sobre todo interesados, estamos relajados también. Es una forma también de relajarse, de estar atentos. No solo para relajarse, para muchas más cosas. De estar atentos a lo que está sucediendo en ese momento, tanto fuera como dentro. Pero cuando estamos pensando, la mente, aunque sea poco lo que haga, la mente ya está creando tensión. La mente la necesitamos, pero la mente es creadora de tensión. Ahora lo explicaré al hablar de las causas. Sobre todo el cuerpo emocional, con los deseos, las emociones. Eso es lo que más tensión crea. Pero los pensamientos de la mente crean tensión, de una o de otra forma. Pero cuando dejamos de pensar, ya está. Así que si seguís esta charla, como cualquier charla, no solo mía, sino de otra persona, con atención, estáis consiguiendo una relajación. Pero también pasear con atención o realizar lo que sea con atención, hasta trabajar, que genera una tensión, también relaja. Se habla de tensión y del estrés, que es una tensión fuerte, exagerada, pasada de cierta medida, de cierto nivel, eso se llama estrés. Hay distintos grados de estrés, pero ya sabéis que el lenguaje lo utilizamos en un sentido amplio y por lo tanto a veces con la misma palabra, estrés, que se pronuncia rápido, puede designar grados de tensión. Grados de tensión
grados y modalidades de tensión. Pero eso, a veces una persona dice que está estresada y lo único que está es tensa, pero no llega a esa intensidad de lo que es un verdadero estrés. Pero tiene que ver con el tema. Y lo contrario es la relajación. ¿Os habéis dado cuenta que para poder vivir y hacer todo lo que hacemos necesitamos estar tensos? No podemos ni trabajar, ni hacer esfuerzos musculares, ni hablar, ni pensar, ni hacer nada si no nos tensamos. Para hacer un esfuerzo muscular necesitamos tensar los músculos. Es necesario, no podemos soplar y mover una mesa, de momento. Tenemos que hacer un esfuerzo, para lo cual crea una tensión en el cuerpo. Para poder hablar, incluso por muy relajado que estés cuando hablas, yo hasta cierto punto hablo relajadamente, y mucha gente también. Necesito una tensión. No es lo mismo estar escuchando que hablando. Para poder pensar en lo que sea, aunque estés bien y no estés en estado de tensión o como vulgarmente se llama, de nervios, necesitas, pues eso, crear una tensión de tipo mental. Cuando te emocionas o deseas algo, estás creando una tensión. De tal manera que necesitamos para todos. Fijaos que gran parte de las causas de las tensiones, lo he dicho, son de causa emocional. Emocional o mental. Diría que físicamente es solo cuando trabajamos mucho con el cuerpo o hacemos esfuerzos. Pero ¿qué ocurre? Que hacemos un esfuerzo, creamos una tensión, y dejamos de hacer ese esfuerzo y volvemos o tendemos a volver al estado normal. Tendemos. Pero las preocupaciones mentales, como ahora voy a explicar, las distintas causas psicológicas, que son mentales y emocionales, crean una tensión que puede llegar, en tantos seres humanos así sucede, a ser crónica. Y ahí es donde está el problema. Cuando creamos una tensión y luego desaparece, no hay problema, es una necesidad. El problema de la tensión está en cuanto dejando de hacer ese esfuerzo, esa acción, y no necesitando más la tensión, la seguimos manteniendo. Y esto se hace automática e inconscientemente. No porque digamos, ahora voy a seguir tenso, sino que al no actuar adecuadamente, las preocupaciones mentales, los deseos que son emocionales, están ahí, y aunque parece que han terminado, siguen inconscientemente. Y llegamos a adquirir hábitos de crear tensiones, de tal manera que sin necesidad seguimos día y noche, y quizá durante toda la vida, en un grado u otro, manteniendo tensiones. Y ahí es donde está el problema de la tensión. Problemas que pueden ser ligeros o problemas que pueden ser graves y afectar enormemente a las personas. Hay mucha tensión en el mundo, igual que cuando he hablado, y tiene mucho que ver, de la agresividad, de la cual pues hablé no hace demasiados años, ¿verdad? De la agresividad. Pues la agresividad incluye tensión. Hay mucha agresividad en el mundo, ¿verdad? Más de la que creemos, y nos hace daño. Hay mucha tensión en el mundo, y el estado de tensión nos hace crear dificultades para nosotros, para los que nos rodean y para todo el ambiente. Es un tema muy serio cuando lo digo en este sentido significado, decir que igual que otros temas nos interesa pues indagar en él, analizarlo, profundizar y descubrir. E incluso hasta podríamos afirmar que aunque no nos hiciera falta a nosotros, como estamos rodeados de personas que pueden estar en esta situación, nos puede dar la información adecuada para poder ayudar a otras personas. O para poder, como digo con otros temas, entender cómo funciona el mundo. A veces digo, nos interesa a todos saber lo que es la depresión, aunque nunca nos deprimamos, porque hay gente que nunca se deprime ni se deprimirá. Pero, ¿y si tenemos personas cerca que se deprimen? Y aunque no tengamos ocasión de entender qué pasa en una persona que se deprime, o una persona que tiene miedo, una persona que le ocurre algo, pues nos puede servir si no nos conformamos con vegetar o con seguir los estímulos habituales. Y estamos interesados en comprender más sobre la vida y sobre todo si queremos
ayudar. Así que el tema es de interés para todo el mundo, aunque uno diga y piense, y además sea verdad, estoy bien, estoy relajado, no tengo problemas, no necesito, y es cierto, mucha gente no necesita hacer ninguna técnica, pero hay millones de personas, no sé cuántas, que si hicieran unos minutos cada día de relajación, como puede ser otro tipo de ejercicios. No he nombrado la palabra meditación, pero la relajación es una forma de meditación. De las infinitas formas que hay de meditar en el mundo, pues una forma, o un estilo, es la relajación. Por lo tanto, se podría decir que la relajación es una forma de meditación. Incluso mucha gente hasta lo confunde. Una relajación, una meditación, dice, la nombra relajación, pero no es lo mismo, aunque hay elementos comunes. Meditar para relajarte o meditar, como he explicado tantas veces, para otros fines, para otras cosas. El caso es que, como también explicaré ahora con más detalle, hay estímulos del exterior que sin hacer nosotros nada nos pueden relajar. Músicas, ambientes, personas, situaciones, etc. Pero en todos los casos, tanto si lo hacemos deliberadamente nosotros mismos, como si aprovechamos estos estímulos, siempre es la persona, cada persona, la que se relaja. Así que por muy bien y muy acertada que sea la relajación que alguien nos dirija, siempre es la persona la que realmente se relaja. Si no, no hay manera. Siempre somos nosotros quienes realmente realizamos el trabajo sobre nosotros. Por inmensa y buena que sea la ayuda que recibimos de otros seres humanos o de otros ambientes. ¿Y qué ocurre cuando dejamos de estar tensos para algo? Entonces automáticamente, sin hacer nada, viene una tendencia a la relajación. Pero como os estaba diciendo, esa tendencia a relajar no siempre nos restituye el estado anterior, el estado de equilibrio, sino que va quedándose a medias y va acumulándose con los días, con los meses y con los años estados de tensión. Con lo cual, parte de la energía de nuestro cuerpo físico, y podríamos decir mental y emocional, porque no lo he dicho, pero casi siempre pensamos en una tensión y relajación física, del cuerpo físico. Pero existe tensión y relajación emocional, tensión y relajación mental. Es decir, que aunque el cuerpo está relajado, podemos estar tensos mentalmente, cuando estamos pensando, preocupados, buscando la solución a un problema, o dudando. Eso crea tensión. Igual que estamos tensos cuando tenemos miedo, o cuando estamos tristes, o cuando estamos enfadados, o cuando estamos, digamos, alterados en alguna medida. Todo problema psicológico, del tipo que sea, incluye la tensión. Por eso la tensión, que también la relajación, contraria a la tensión, que se utiliza mucho hasta en psicología, ¿verdad? Y muchos profesionales de la psicología utilizan, yo digo que cada vez más, la técnica de la relajación para a los pacientes pues poderles relajar. Y no solo por las tensiones que ese paciente pueda tener, sino también para otros problemas. Yo muchísimas veces lo he hecho. Es decir, si he tenido que dirigir un ejercicio que he aconsejado a alguna persona para su problema, pues también se lo he dirigido, he puesto una relajación previa al ejercicio. Porque al relajarte te preparas para estar con más atención, más concentración y centrado más en el ejercicio que viene. Hay quien no lo necesita o con menos tiempo está preparado para que no te estorbe ni el físico, ni la mente, ni la parte emocional y puedas seguir ese ejercicio mental. Por lo tanto, en psicología se utiliza mucho. Y repito, no solo para personas estresadas o tensas, que ya es importante, sino también para otros fines. Como os estaba diciendo, la tensión es física, emocional y mental. Igual que cuando he hablado alguna vez del silencio, de los ruidos y del silencio, fijaos, los dos conceptos contrarios, he hablado de ruidos y silencio físico, mental y emocional. Pues lo mismo pasa en este caso. Pero sucede que cuando uno hace una buena relajación física del cuerpo, como tiene que hacerlo con atención,
esa tensión le permite relajar la mente. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una mente relajada o controlada o con una predisposición que influye en la parte emocional? Por lo tanto, una buena relajación física te relaja mental y emocionalmente. Es decir, que están incluidos los tres. Pero también se pueden hacer relajaciones mentales o utilizar cosas que ahora diré de tipo mental y de tipo emocional para relajarte. Pero antes de eso, pensemos en las causas que nos pueden producir tensión. Ahora, si nos hicieran esta pregunta, enseguida pensaríamos en las contrariedades que se nos presentan en la vida, sobre todo por las personas que nos rodean. Pueden ser personas cercanas o no tan cercanas, que según lo que nos digan, o lo que nos pidan, lo que nos exijan, o lo que nosotros pensemos que tenemos que mostrarles, nos crea más o menos tensión. A veces, cuando hablo de los miedos y cito las clases de miedo que hay, digo que uno de los miedos más destacados que tenemos las personas es causado por las personas, las otras personas. Es decir, miedo a hablar con determinada persona, por lo que te pueda decir, o por lo que le puede afectar lo que le digas, o te puede afectar a tu sensibilidad, ¿verdad? Entonces las personas nos tensamos unas a otras según lo que digamos, lo que hagamos, etc. Es decir, que los seres humanos nos creamos unos a otros problemas. Bueno, los problemas no los creamos nosotros, pero contribuimos a crearnos los problemas. Pero también puede ser el trabajo que uno tiene, las exigencias de la vida, entre las que está el trabajo laboral, vamos a decir el trabajo laboral. A veces hasta el trabajo, eso que llamamos también trabajo, que es lo que uno hace voluntariamente, pero que no es trabajo laboral, que también lo llamamos trabajo, también te crea una cierta tensión. Las prisas. Yo creo que siempre ha existido esto de las prisas, pero en la sociedad moderna de los últimos tiempos, este aspecto de las prisas por llegar a algo, a hacer más cosas, es mucho más abundante que en otras épocas que han sido más relajadas en este aspecto, pero tensas por otras causas, por supuesto. De tal manera que si estás en una situación de crisis social, una situación de peligros sociales, etc., y eso en todas las épocas de la historia de la humanidad ha sucedido, eso crea tensión, ¿verdad? Una situación de inseguridad, no tuya, personal solo, sino ambiental, en la sociedad en la que vives, por las circunstancias políticas, sociales, de todo tipo, eso crea tensión. De tal manera que la tensión, antes os he dicho, todos los problemas incluye tensión. Vivir una situación de miedo, en todo miedo hay tensión. Por eso, cuando una persona que tiene miedo consigue relajarse, ayuda mucho al miedo. A lo mejor no elimina el miedo, pero le favorece. Fijaos que hasta las fobias son tratadas con relajación. Hay técnicas para tratar psicológicamente las fobias donde se utiliza la relajación. Quizá hay que hacer más cosas. Haya quien haga más, utilice otros elementos. Yo utilizaría también otros ejercicios y otras cosas, por supuesto. Pero solo relajarte, ya te das cuenta como la fobia que tenías, que incluía tensión, disminuye. La fobia sabéis que es un miedo, pero ya más incontrolado, más exagerado. Así que tener miedo es estar en tensión, estar triste, estar deprimidos, estar en tensión. Por eso cuando he hablado de la depresión, también he incluido para determinados casos, aunque la persona deprimida lo que necesita es activar la energía que ha disminuido, y moverse, hacer ejercicio, hacer actividades, la relajación también puede ser una ayuda. No digamos la persona cuando tiene agresividad, cuando está enfadada, etcétera, etcétera. Todo problema, sea cual sea el que imaginéis, psicológico, incluye la tensión. Las enfermedades del cuerpo también incluyen el estado de tensión. Por eso mucha gente es ayudada en su enfermedad física por medio de la relajación. Y también en los cursos que he impartido, y posiblemente después del de cosmología o más adelante, pero el que vuelva a impartir, como tantas veces he hecho sobre
sobre las enfermedades, psicología de las enfermedades, pues en ese curso también explico, aunque también lo puedo decir ahora, que el hecho de relajarte ayuda también no solo a tu estado psicológico derivado de la enfermedad, sino a la mejora, sino a la curación. Sabéis que es importante el alivio de la enfermedad. De tal manera que en muchos hospitales del mundo se ha utilizado la relajación. Incluso, como a veces he explicado, relajación y visualización. La relajación es una visualización. Ha ayudado a la curación del cáncer, de enfermedades incurables. Otra cosa, porque estoy hablando en general, es hasta dónde se puede llegar con eso y si se necesitan otras cosas. Pero que ha ayudado es inevitable, es lógico y está claro. Por eso se ha utilizado la relajación en muchos casos. Cuando una persona está enferma, a no ser que tenga una conciencia muy elevada, pues su psicología se altera, está tensa, está intranquila, se puede deprimir, se puede sentir agresividad, puede sentir muchas cosas. La enfermedad del cuerpo produce unas reacciones en el estado psicológico, igual que lo contrario también. Por lo tanto, las enfermedades son causa también de estados de tensión. Por eso es muy importante que se haga o que se pueda hacer más en los hospitales, no solo esa ayuda psicológica que irá viniendo con el tiempo, sino también, entre otras cosas, lo que os estoy hablando, relajación. Cuando una persona también pierde cosas, pues eso crea un estado de tensión, por lo tanto también puede ayudar. Algo que en psicología nombro muchísimas veces es el desapego, lo que es estar apegado, y su contrario, el desapego, de lo cual pues hablé recientemente en una conferencia, de las que podéis acceder a ella si la conocéis y os interesa. El apego y la identificación y su contrario, desapego, desidentificación. Cuando estás apegado, estás en tensión, porque estás a veces sin vislumbrar ninguna posibilidad, pensando en que aquello a lo que tienes apego lo puedes perder, puede cambiar, puede variar. Y en el momento que pensamos en que vamos a perder algo que valoramos, algo que deseamos, algo a lo que tenemos apego, o que no podemos conseguir algo que deseamos, ya hay tensión. Desear algo, el deseo, que es emocional, crea tensión. Cuando nos emocionamos, aunque sea una gran alegría, no una tristeza, sino una alegría, crea tensión. Las alegrías que suelen ser emocionales, otra cosa es la alegría serena, profunda, de equilibrio, de armonía, pero la alegría que suele ser provocada por las emociones, por los deseos, por el cumplimiento de lo que deseamos, eso crea una tensión. Ya lo he dicho antes, lo que pensamos, lo que sentimos, crea tensión. Una fuente muy grande de crear tensiones es las noticias que nos dan los medios de comunicación sobre las cosas que suceden en el mundo. No hace falta que os diga de qué, porque ya sabéis que cómo son, si no todas, casi todas las noticias. Algo que crea tensión son las películas. No hace mucho hablé sobre la psicología del cine. Volveré en próximas conferencias a hablar, en 2 conferencias próximas, sobre el cine. Pero la dimensión espiritual en el cine y también la filosofía esotérica de la vida en el cine, cómo ha sido tratada. Dentro del cual estaría incluida las películas estas de la Guerra de las Galaxias que os he dicho. El caso es que aunque la película no sea de violencia, sabéis que la violencia, sea la que vemos en la realidad social de las personas, o en el cine, que es fingida, crea tensión. Y aunque no haya violencia, muchas películas, y aunque no sean incluso de suspense, que el suspense está unido a la tensión, también nos crea tensión. De tal manera que aunque veas con agrado una película, es muy probable que te deje un estado de tensión más que de relajación. Habría que ver cada caso en particular, pero creo que es así. El cine es responsable en gran medida de los males del mundo, aunque hay cine maravilloso, como eso. Igual que hablo con frecuencia de la música maravillosa como el estímulo más poderoso que tenemos los seres humanos para cambiar nuestra psicología y para contactar con lo superior,
hay mucha música, sobre todo que se hizo en este siglo pasado, causa de tensiones y de agresividad en el mundo. Música que ha destruido o está destruyendo ciertos aspectos psicológicos, sobre todo en muchos jóvenes o adolescentes. Es una de las causas de mucha tensión en el mundo, la música moderna, o parte de la música moderna, en este sentido, porque son ritmos que te alteran la energía, así como hay ritmos, y en algún momento iba a decirlo, mucha gente se relaja con música. Incluso yo lo tengo y lo he utilizado mucho, salieron hace unos años unos discos o CDs, hay que hablar más que de discos y de cassette, CDs con adagios de música clásica. Adagios, sabéis que son los fragmentos de una obra musical con ritmo lento, así como hay alegros, allegrettos, etc., con ritmo más rápido. Y todos sabemos que con el ritmo lento de la música te relajas, con el rápido te movilizas, te activa. Otra cosa es escuchar una música con los dos elementos y como resultado psicológico del conjunto de la obra musical, donde está lo rápido y lo lento, te relajes, ¿verdad? Que es otra historia. Como resultado de escuchar una obra de distintas características, te armoniza las energías, porque la música es como un escultor que te va moldeando tus energías, y entonces te relajes. Pero si uno quiere relajarse, aunque no se lo digan, siempre busca las músicas con ritmo más lento. O los fragmentos de la música como estos adagios, que es, fijaos en un detalle, cuando estás relajándote, la respiración ha de ser lenta. Cuando estás en tensión, la respiración es rápida. Si la música suena con ritmo lento, aunque tú no lo hagas deliberadamente, está influyendo sobre tu respiración. Inconscientemente, si lo haces consciente, mejor todavía, te está callando o decelerando o disminuyendo el ritmo respiratorio, que es importante para relajar. Todas las personas que dirigen una relajación tienen que nombrar la respiración, que respires lenta, suave, profundamente. Y aunque no te lo digan y no lo hagas deliberadamente, cuando, como digo, ante estímulos determinados como el de la música, notas que te puedes relajar. Así que la música, que no es un ser humano, aunque la producimos los seres humanos, está ayudando e influyendo. Por lo tanto, para este logro, ¿no? Para este fin. Pero a veces lo que necesitas no es más que relajarte, como en caso de determinados estados de depresión, es lo contrario, movilizar las energías. Y entonces, si utilizas la música, tienes que usar otro tipo de ritmos para movilizar las energías y salir de la depresión y ser más activo. Es decir, que todo esto hay que estudiarlo, pero como estamos hablando de la relajación, señalo este aspecto de música relajante. Pero también a veces, cuando hemos ido al campo, decimos, el campo relaja. Depende de cómo sea la situación del campo, porque hay gente que va al campo pues a tensarse, ¿no? Porque va como llevándose parte de la ciudad al campo. Y también depende de lo que sea. Si estás en el mar, decimos, el agua que está quieta, sin oleaje, relaja. Ver el horizonte plano. Las líneas horizontales se relacionan con la relajación, las verticales con la tensión. Pero si el agua está moviéndose y además hay una tempestad, eso se asocia más a la tensión. Fijaos que a veces la tensión psicológica se relaciona con la tempestad. Cuando a veces se ha hablado de la simbología de la música, determinadas músicas que parece que sean tempestuosas, la tempestad, determinados ritmos musicales o estados, pues se pueden comparar a estados tormentosos psicológicos. Entonces la música está expresando estados psicológicos interiores. De tal manera que estar en el campo, en la naturaleza, no con los sonidos de los coches y los ruidos, sino eso relaja. Sin embargo, estar en una ciudad con el tráfico, oyendo los ruidos, una forma de sonidos que altera las energías de los éteres,
de lo cual he hablado otras veces. Los ruidos es una de las cosas que hace más daño de lo que creamos. Por eso, conforme avancemos como humanidad, eso que desde hace mucho tiempo se ha dicho, pero que no se lleva a cabo, iremos disminuyendo más aceleradamente los ruidos. De repente no se pueden, si no desaparecerían las máquinas, muchos aparatos, es inevitable. Pero habrá que ir descubriendo la manera de que los aparatos, no solo los coches, pues no hagan ruido, ¿verdad? Aparte de la contaminación y de otras cosas que se hablan. Pero los ruidos, todos lo hemos observado. Cuando se ha estudiado la psicología, los efectos psicológicos de los ruidos, uno de los efectos es el estado de tensión. Y derivado de esto, la agresividad que se produce psicológicamente cuando estás sujeto a una determinada intensidad y duración de los ruidos. Y seguro que todos nos hemos puesto nerviosos y tensos cuando un ruido que no hemos podido evitar escapar ahí influyendo, ¿verdad? Así que hay los ruidos, las películas, las noticias que necesitamos también saber, según cómo las asimilamos, etc. Psicológicamente, cuando tenemos cambios internos que a veces no los prevemos y necesitamos una renovación, eso nos crea también un estado de tensión, de desajustes, antes de llegar a esto. De tal manera que hay distintas causas que vienen, unas del exterior y otras son más del interior, que están, digamos, produciendo. Cuando tenemos una duda y necesitamos, hay dudas con las que convivimos y no pasa nada, pero hay dudas que nos ponen nerviosos, ¿verdad? Y cuando la resolvemos la duda, relajación sin hacer más. Se nos expande la conciencia. Cuando algo que no entendíamos lo conseguimos, fijaos las veces que hemos tensado sobre todo la mente, y la mente influye sobre, y señalo aquí, sobre todo esta zona de aquí, es uno de la frente, como tenemos el centro de la energía mental aquí, en la zona de la frente, el chakra del entrecejo, si conocemos chakras, pues aquí todo lo que implica mente, pensar, está afectando, entonces, tenso, a la tensión en esta zona. Por eso una de las zonas más importantes a relajar del cuerpo es esta. La otra es esta que asociamos a las emociones y a los deseos. El centro del plexo solar, que canaliza las emociones, los deseos, está aquí. Y por eso la cantidad de causas de tipo emocional que nos crean tensión en esta zona, que es una de las más tensas. Por eso a veces insistimos, yo lo hago, sea una relajación general o, porque hay muchas formas de relajar, o parcial, facilitar la relajación de esta zona de aquí y de esta. Por supuesto que hay personas que notarán la tensión en la espalda, o en los hombros, o en los pies, o en las manos. Fijaos que cuando estamos sin necesidad apretando los puños, fijaos, sin agarrar nada, es porque inconscientemente estamos prolongando la tensión. O las piernas cruzadas, sin necesidad, estamos manteniendo una tensión, por otras causas, inconscientes. Pero estamos muchas veces hasta sentados, tensando las piernas, los pies, o las manos, bueno, sentados o de pie, apretando sin necesidad. O incluso cuando podemos estar relajados así, pero cuando otras veces, si prestamos atención a nuestro interior, nos daremos cuenta de la cantidad de energías inútiles que estamos desgastando. Por eso la atención hacia afuera y hacia adentro es una gran relajación. Dices, uy, qué inútil estar gastando unas energías que se necesitan para mantener una tensión en alguna parte, en algún órgano del cuerpo, en este sentido. Así que hay distintas causas, unas que vienen de fuera, las personas que nos piden, nos exigen, las circunstancias, la necesidad, hasta el que no trabaja, pues seguro que la persona que está ansiosa buscando trabajo está en un estado de tensión y psicológicamente un estado que tiende a ser desfavorable. Y a veces crea más tensión que el que está trabajando, ¿verdad? Si yo de encontrar el trabajo, de buscarlo, y con la competencia que hay, la competencia, la competitividad, es una de las cosas que está muy arraigada en nuestra sociedad, que está creando tensión. ¿Qué hace una persona cuando está tensa, está cansada?
si puede, se sienta, se tumba, deja de hacer la actividad y tiende a descansar. Pero recordáis, porque ahí pasamos todos, que a veces dejamos hacer una actividad, pero no descansamos del todo. La tensión no se va, ni tensada, ni sentados, ni tumbados, incluso ni durmiendo por la noche. Es decir, duermes por la noche, pero sigues con el hábito inconsciente de la tensión y mantienes la tensión inconscientemente. La mente inconsciente sigue manteniendo, que sigue funcionando, porque no se pierde el funcionamiento ni físico ni psíquico por la noche. Y sigues en ese periodo de descanso nocturno, cuya finalidad, no la única, ya en otras conferencias futuras ya hablaré de el por qué dormimos y el por qué soñamos, qué sentido tiene todo esto. Pero una de las necesidades que tenemos de dormir, y no podemos vivir sin dormir, unas cuantas noches sí, pero no podríamos vivir. Y empieza a alterarse el ser humano, que es torturado impidiéndole el sueño. Una forma de tortura. Se necesita dormir, y el cuerpo físico y la mente y el emocional se recuperan, sobre todo el físico, porque la mente puede seguir, como sabéis, dale que dale, toda la noche. El caso es que, fijaos lo que ocurre, y es muy importante en el tema que nos ocupa. Una forma de contribuir a dormir mejor, no solo a dormir si tienes insomnio, sino a descansar aunque duermas, que no siempre dormir equivale a relajarte, descansar o recuperarte, es la relajación. La relajación que se suele hacer de día, pero también antes de dormirte en la cama. Mucha gente, no sé cuánta, pero ha sido ayudada haciendo una relajación en la cama. A lo mejor se ha dormido durante el ejercicio, a lo mejor ha sido después. Incluso hace años también llegué a grabar relajaciones para ponerse en el cassette, entonces había cassette. Cuando te acuestas, la escuchas, a lo mejor te duermes antes o después o cuando sea, y vas relajándote. Similar a la del día con algunas variaciones. Y aquí lo que interesa es dormirte, y dormirte bien. Durante el día mucha gente se duerme cuando hace relajación, ya sabéis por qué, ¿verdad? La relajación se asocia muchas veces al sueño, pero por el día hay que estar consciente, y una relajación consciente ayuda más en poquito tiempo que varias horas de sueño. Eso es lo que se ha comprobado muchas veces. Relajación consciente, no la relajación de decir voy a relajarme, descansar y la mente sigue ahí con historias dando vueltas. El caso es que una forma es la que se utiliza habitualmente, que llega a medias, otra es la atención que os hablo. Si estáis siguiendo sin pensar, sin comparar lo que escucháis, lo que veis, etc., lo habéis notado. Nos relajamos. La técnica de relajación, que ahora explico y que incluso haremos como ejercicio. He nombrado la música. El humor también es una forma de relajación. El humor puede contribuir. Fijaos que si hablamos de los efectos psicológicos del humor, uno de ellos es relajarte. Estás en una situación donde algo te hace gracia, te rías o no te rías, porque puede haber humor sin necesidad de reírte, jajaja, ¿verdad? O reírte. La risa implica tensión, pero tensión, distensión. Pero bueno, si algo te hace gracia, por un lado te predispone positivamente, aunque sea por momentos, y te desconecta de preocupaciones. Por eso el humor, desde el punto de vista psicológico, hablo en general y en abstracto, porque a veces lo que a unos les hace gracia, a otros no les hace nada de gracia, ¿verdad? Hay una subjetividad muy grande en esto, pero el humor ayuda, o tomarse las cosas con humor. Lo llamo a veces desdramatizar una situación que la mente la puede dramatizar y hinchar, pues verla desde otra óptica, desdramatizarla. Eso es importante también. Ya he dicho cosas que podemos hacer psicológicamente, es a veces cambiar de ambiente, a veces cambiar de actividad o de trabajo, no dejar de hacerlo todo, sino cambias una actividad y como la anterior te creaba tensión, la nueva te resulta más agradable o simplemente el cambio ya te permite relajarte.
A veces solo cambiar de actividad, cambiar de lugar, cambiar de ambiente, y todas estas cosas contribuyen. Pero dentro de todas estas, la que más típica, la que más se nota es las técnicas de relajación. Hoy día en psicología, los profesionales de la psicología, lo he dicho antes, la utilizan, pero utilizan unos métodos donde se utiliza previa tensión. Si vas a relajar las manos, previamente tienes que ponerlas en tensión y luego relajarlas. Y eso pasa con las manos, con la cara, con las piernas, con el abdomen, con todas las partes del cuerpo, por partes, tensar y distender. Yo con los años, pues no, más que esta, he practicado la otra, por decir en dos formas, entre tantas clasificaciones que se puede hacer, porque hace muchos años, cuando yo practicaba yoga, es decir, hice yoga, hatha yoga, entre otros yogas. Hatha yoga es el yoga de los asanas, de las posturas. Y claro, cuando haces una postura, tienes que tensar determinadas partes del cuerpo. En cada asanas se llaman las posturas, tensas unas partes del cuerpo. Y después de cada postura hay que hacer, o hacía, no sé si todo el mundo lo hace, una relajación de esa postura. Y al final de toda la sesión, una relajación global. Entonces es donde por primera vez pues aprendí la relajación que luego he ido enseñando a otras personas. Ir directamente sin tensar previamente. Pero eso no quita que reconozca, y ahí está mi consejo de probar las dos modalidades, las dos formas. Porque puede que ayude mucho tensar previamente la zona del cuerpo que quieres relajar, para después relajarlo. En el yoga, pues se tensa primero y luego se relaja, ahí está incluido. Pero puedes ir directamente a una persona que se va a relajar y sin necesidad de tensar previamente, relajarse. Pero cuando se practica deporte o gimnasia, ejercicio físico, pues hay mucha gente que eso dice que le relaja. Claro, cuando estás haciendo ese esfuerzo, estás en tensión, pero luego acabas y te relajas. Y seguro que mucha gente hace relajación después de su sesión de gimnasia, de deporte o de lo que sea. Aunque hay ejercicios que son más relajantes, como el tai chi, que son posturas muy suaves y que producen determinada armonía. Ya cuando hable del Tao, de la filosofía del Tao, en una conferencia próxima, no sé en qué año, pues entonces ya explicaré los efectos del Tai Chi, que está extendiendo mucho actualmente, ¿verdad?, por muchas partes, y que es entre los efectos que la gente dice que le produce es como algo relajante, aunque también, si funciona bien y se manejan las energías, va armonizando las energías polares de la persona. Tenemos, porque es una ley universal, polaridades, aquí dentro, en todas partes. Y las polaridades, cuando están descompensadas, crean tensión. Cuando las polaridades se armonizan entre sí, y entonces se produce relajación. Así que, en una relajación como técnica, si cada uno sigue un estilo, podríamos decir que hay unos elementos comunes. La atención es diría, por señalarlo, es fundamental. Si no, es simplemente dejar de hacer un esfuerzo, como he dicho antes, como hace mucha gente, se sienta, se tumba, la mente lo para y se relaja hasta donde puede. Pero una buena relajación como técnica implica estar atento, como en todo ejercicio, estar atento. Y si los que hacen deporte o gimnasia estuvieran con una atención, esta que hablo, conseguirían efectos hasta psicológicos impensados. Lo que pasa es que hace falta algo se va haciendo tímidamente, introducir la psicología hasta en el deporte. Sé que se hace. Incluso hay secciones dentro de los campos o salidas de la psicología que es psicología del deporte. Pero no sé lo que me imagino por dónde van, y posiblemente incluyan esto. Pero hacer un esfuerzo físico y luego relajar es importante. Aparte de que cuando estás sacando esa energía o desplegándola, la energía que estaba reprimida se moviliza. Y lo reprimido crea tensión. Las represiones que hemos creado desde pequeños, porque nos han enseñado a reprimirnos, nos ha creado tensión. Cuando te vas liberando del subconsciente, que
es unas energías que están ahí reprimidas, entonces esas energías empiezan a fluir, te vas liberando y te vas relajando. Funcionas de otra manera. Por eso, a veces no podemos avanzar en lo espiritual porque en lo psicológico estamos todavía, pues, o avanzamos lentamente con muchos bloqueos y dificultades aquí abajo, en lo psicológico elemental, y que nos están impidiendo poder elevar la conciencia a lo psicológico espiritual. Cuando digo espiritual me estoy refiriendo a esas dimensiones más sutiles de nuestra psicología. Atención, respiración, lo he dicho antes. Sobre todo la salida del aire. ¿Verdad que cuando inspiramos nos ponemos tensos y cuando más tiempo estamos inspirando, más tensión? Si retenemos el aire, seguimos tensos, ¿verdad? Pero cuando soltamos el aire, y a veces sin que nadie nos lo diga, lo hacemos. Al soltar el aire en una amplia y profunda respiración, nos relajamos. Por eso, la respiración para relajar implica una inspiración con la duración X y una expiración el doble o más tiempo que la inspiración. Inspirar, pero prolongar durante más tiempo la salida del aire o expiración. Solo con esto, conscientemente respirar así, ya nos está cambiando. La respiración tiene mucho que ver con nuestra psicología y hasta con nuestro espíritu, aunque sea muy desconocido, la relación que tiene que ver. Por eso cuando una persona va cambiando, no solo psicológicamente, sino espiritualmente, el ritmo respiratorio cambia. Los orientales han utilizado una forma, dentro del yoga, el pranayama, con ejercicios respiratorios. Y muchas veces los ejercicios hechos mal han perjudicado y dañado a los seres humanos. Ejercicios respiratorios hechos de un modo maratoniano pueden destruir a una persona. Igual que muchos ejercicios de visualización de las energías, etc. Como hay bastante desconocimiento, pues a veces la ignorancia es como una autodefensa, ¿verdad? No sigue uno y se para. Determinadas técnicas que podían perjudicarte las deja. Pero como explico muchas veces, la mayoría de los sitios donde se hace yoga suele ser suave y no suele ser perjudicial. Es cuando ya se hace técnicas ya de un modo más intenso, sin saber qué efectos energéticos le está produciendo, lo que puede dañar. Y los ejercicios de pranayama, de respiración, podrían hacerlo. Por eso, cuando una persona va entrando en lo espiritual, se dice que no tiene que preocuparse de la respiración. Cambiar su vibración, limpiar su interior, trabajar más con el corazón y dejar que el cambio de su conciencia vaya determinando el ritmo respiratorio. Pero otra cosa aparte es lo que os estoy diciendo. Hacer unas cuantas respiraciones conscientes es una ayuda que incluso, sin saberlo, mucha gente en situaciones de tensión realiza. Haces unas respiraciones, sobre todo si son abdominales, y te tranquiliza en situaciones de tensión, en este sentido. Por lo tanto, se suele empezar las relajaciones pues nombrando y tomando conciencia de la respiración. Sobre todo si uno va a entrar en la relajación después de un estado de más o menos tensión. Eso ya dependerá de cada caso. Pero mantener esa respiración lenta durante la relajación ayuda. El fijarte con atención en la respiración, que es motivo de meditaciones en muchos lugares, hay muchas formas de meditación, y no solo meditaciones budistas, sino de otros lugares, donde la persona meditar implica, por lo menos como ejercicio, ser consciente de que respira. Así de simple. Eso ya se considera una forma de meditación. No para relajarse, sino para otras cosas, para controlar esta mente que tanto nos desvaría, nos descontrola, nos desarmoniza y nos causa problemas. Y visualizar que te está relajando. Y además creyéndotelo, porque dices, voy a probar a ver, pero cuando eres incrédulo, la incredulidad, lo habéis notado en la vida, nos resta energías. La confianza, la fe, que es uno de los temas principales de la ópera del próximo sábado, Lohengrin, pero claro, es una fe ya no psicológica, es una fe espiritual. Psicológica no.
más que psicológica, es la fe, es la intuición. Pero bueno, ahora me refería a tener confianza en que ese ejercicio te va a favorecer, va a producir efectos. No decir, voy a ver qué tal, sino confiar, y esto vale para otras cosas también, esa confianza. Y usar más la voluntad que el deseo. Porque recordáis que cuanto más deseamos dormirnos, menos podemos dormirnos. Pues cuando más deseamos relajarnos, menos nos relajamos. Fijaos, el deseo es de naturaleza emocional y crea tensión, como todas las emociones. Pero si sabemos discernirlo de la voluntad, el propósito, es otra palabra. Todas las palabras se pueden interpretar como uno puede y quiere. El propósito nos favorece, el propósito de que nos vamos a relajar con esa confianza, más que el deseo. Eso ya incluye esto que he nombrado antes de cierto desapego. El apego está muy unido al deseo. Y el apego es la causa del sufrimiento, no solo porque lo dijo Buda hace mucho tiempo, es uno de los mensajes psicológicos más importantes de este gran psicólogo que fue Buda. Pero es que lo podemos comprobar todos los seres humanos. El apego nos hace sufrir y el apego incluye tensión. Por eso antes decía, el desapego, el comprender previo al desapego, nos relaja. Y visualizar, sea el cuerpo en general, pues una relajación global, o por partes, los pies, las piernas, el abdomen, el pecho, los brazos, la cabeza, puede ser por partes, ¿verdad? Porque se puede relajar la mandíbula, se puede relajar las mejillas, la nariz, los ojos, sobre todo esta zona que he dicho antes, la nuca. Es decir, que a veces, sin hacerlo todo globalmente, puede ir una persona y parcialmente relajar esa zona, que no está más tensa. O relajarse globalmente, o combinar todas estas cosas. Es decir, que hay muchas variedades de duración, de postura. La mayoría de las veces es o tumbado o sentado. La mayoría de las veces sentados, ¿verdad? Cuando diriges una relajación a alguien, lo normal es que esté sentado. Pero es interesante también relajarse mientras andas, de pie. No sé si decirlo mientras corres, ¿no? Porque igual que en Hatha Yoga hay que mantener la tensión en unas zonas del cuerpo, pero el resto, si se hace bien, tenerlas relajadas, solo lo necesario. Pues uno puede estar andando sin necesidad de estar con la cara tensa. ¿Verdad? Porque no necesitas tensar la cara, o si no llevas nada en las manos, ¿para qué necesitas tensarlas? ¿Verdad? Esto no hace falta que te lo diga nadie, este es sentido común. Pues bien, haremos ahora, si os parece bien, antes del coloquio, donde podéis preguntar lo que queráis, pues un breve ejercicio de relajación en el cual yo lo iré diciendo también. La atención, no pasa nada si nos distraemos, pero la atención es la magia de la vida. Como explico en distintas ocasiones en el curso de cosmología, que es hablar de psicología mucho, hablamos que un logos que crea un universo, si no estuviera atento, no podría mantenerlo. Se crean los mundos con la atención y nosotros podemos crear mundos diferentes, en el sentido que entendemos, con atención. La magia de la atención hace mucho. Estar atentos, respirar lentamente, visualizar con atención lo que queremos, que es relajar. Igual que si lo hacéis por la noche, visualizar que os estáis durmiendo, que estáis descansando, que todo se está apagando, que todo se está calmando, que todo se está silenciando. Como cuando vemos que se hace de noche en un paisaje y el sonido de los animales cesa, la oscuridad va llegando lentamente, no brusca, sino lenta y paulatinamente, y todo va calmándose, como todo se va recogiendo. Igual que por las noches deberíamos de dejar lo del día para el día siguiente y entrar como en otro mundo distinto, diferente, en el cual vamos a descansar, entre otras cosas. Bien, eso sería lo fundamental, lo básico. ¿Queréis hacer alguna pregunta, aunque luego hagamos coloquiales del ejercicio? Vamos a hacer, si os parece, un ejercicio donde
podéis tener los ojos abiertos o cerrados, pero sabéis todos por experiencia que con los ojos cerrados evitas las distracciones. Y entonces seguid lo que voy a dirigir, una relajación donde voy a ir diciendo esto, lo otro, esta parte, esta otra, recordando la atención, recordando la respiración, recordando que si nos distraemos no pasa nada, dejar la distracción que pase y volver. Esto vale para toda meditación. ¿Alguna aclaración antes del ejercicio? Sí, siempre, esto es muy general, que además tiene sentido, siempre se aconseja, aunque como he dicho que se puede tumbado, sentado, reclinado, en fin, y llega un momento en que hay que saber hacerlo, se aconseja la columna vertebral, como se hace en meditación hospital, no estar así, lógicamente, apretados las manos, los puños, sino suelto, las piernas, en fin, o donde uno considere evitar esas tensiones innecesarias, esas que vamos creando y que a veces hasta las hemos creado ya como autómatas, se mantienen inconscientemente. Recordad, el problema de la tensión, de las tensiones, es la creación inconsciente, que cuando pasa de cierta medida ya perturba tanto a la persona que ya le afecta y puede llegar a afectarle en algunos casos gravemente el estrés, verdadero estrés. Si no tenéis ninguna pregunta, voy a ir diciendo lo fundamental, pues vamos a hacerla. Vamos a poner una duración de unos 10 minutos aproximadamente, para no estéis diciendo, este va a estar ahí media hora, una hora, 10 minutos, y luego pues hablamos, preguntamos, lo que queráis. Bien. Y también a veces aconsejo predisposición a que lo más importante en la vida durante ese rato es el ejercicio que vamos a hacer. Sabemos que hay cosas más importantes, pero en este rato, solo en este, es hacerlo lo mejor posible. Lo demás es cuestión de lo que ya sabéis. No tiene importancia en este momento. Así que con confianza de que lo vamos a hacer lo mejor posible, vamos a iniciar un ejercicio de relajación. A veces nos quedamos en silencio y ya eso ya nos relaja sin hacer más. Nos predispone ya. Crear unos momentos, aunque sean unos segundos de silencio, nos desconecta de lo anterior y nos permite entrar en otra fase de conciencia. Vamos a hacer una relajación lo más profunda que podamos, con la seguridad, porque es lo más importante en estos momentos, sin pensar si la necesitamos o no, que nos va a ayudar, nos va a hacer bien, nos va a relajar física, emocional, mentalmente. Nos fijamos con atención, una suave y serena atención, en la respiración. Ahora solo la observamos. Aunque no nos acordemos de la que teníamos antes, solo con esto ya la respiración se echa más lenta, se alarga más. Pero nosotros vamos intencionadamente a alargarla. Tanto inspirar como expirar, que hacemos aproximadamente el doble de la inspiración. Toda nuestra atención está en respirar ahora. Cualquier tentación de la mente la dejamos pasar y solo estamos atentos, observando que respiramos.
quizá notemos, al estar conscientes, que al soltar el aire ya nos predispone a estar más relajados, sin hacer más. Pero nosotros vamos a introducir la visualización. Vamos a imaginar cuando sale, no cuando entra, sino cuando sale el aire en la expiración, que nuestro cuerpo, todo él, se relaja. Es como dejar que la fuerza de gravedad que lo atrae hacia abajo actúe. Y el cuerpo tiende a soltarse, relajarse. A mucha gente le ayuda pronunciar la palabra, aunque sea mentalmente, relax. Cuando se está relajando, relax. Porque el lenguaje verbal, que tiene mucho que ver con la mente, puede ser una ayuda. Son formas para probar. O relajación, algo así simple que tiene que ver con esto. Pero lo importante ahora es visualizar que nuestro cuerpo, aunque no lo notemos aún, se está relajando. Lo visualizamos relajándose. No en tensión, sino en ese paso, tránsito de la tensión a la relajación. Ahora es visualizar todo el cuerpo en conjunto. Ahora vamos a visualizar los pies. Simplemente están en la posición que estamos, apoyados en el suelo. Tomamos conciencia de cómo están, cómo se encuentran, sin pensar, sin especular, solo darnos cuenta. Y al expirar el aire, siempre a la salida del aire, visualizamos que se relajan, que se sueltan, que las posibles tensiones desaparecen. Hacemos lo mismo con las piernas. Puede ser primero una, luego la otra o las dos a la vez. Luego esto, cuando uno lo hace, puede estar más tiempo, menos tiempo, según lo que uno busque. Pero ahora es como un modelo, una muestra de lo que puede hacerse. Relajamos al soltar el aire las piernas, visualizándolas, tratando de ser consciente por dentro de que los músculos, todos los tendones y todo, se va relajando, se va soltando. Como si dijéramos, se va armonizando. Hacemos lo mismo, subiendo un poco más, con la zona abdominal, una de las más necesitadas de esto, donde miedos, deseos, emociones han acumulado tensiones ahí. Nos puede resultar de ayuda imaginarnos que el abdomen es como un globo. Cuando soplas aire en un globo se hincha y cuando sueltas el aire se deshincha y es como si se relajara. Pues lo mismo. La visualización ayuda mucho. Al inspirar, el globo abdominal se hincha y al expirar se deshincha y ahí tenemos que relajar, liberar esas tensiones que hemos ido acumulando.
unos más que otros, pero que es muy común en todos. Liberas las que sean, cueste lo que cueste, insistir. Bien, ahora extendemos la parte superior del tronco, pecho, espalda, los costados, y también por dentro, aunque sea así muy someramente, darnos cuenta, visualizar que están los pulmones, está el corazón. Y una visualización del corazón relajándose ayuda a todos, pero a las personas con problemas cardíacos es una inmensa ayuda para los problemas del corazón, poder relajarlo, enviarle imágenes relajantes. Igual que los pulmones, la relajación es muy importante, es una gran ayuda para problemas respiratorios, para el asma, por ejemplo, para las alergias. Ahora los brazos y las manos. Fijaos, las manos es como si las dejáramos, como si las soltáramos. Relajar es soltar. No están sujetando nada, no necesitan tensión los dedos, las manos. Expiramos, imaginamos que se relajan. Hasta podemos notar quizá sus vibraciones. O el hormigueo, quizá. En fin, no hay que darle importancia a eso. Simplemente seguir con lo que estamos, con lo que tenemos propuesto. Ahora los hombros y el cuello, que también suelen ser zonas muy tensas, hacemos lo mismo. Al expirar visualizamos que nuestros hombros se relajan, el cuello lo mismo. Y pasamos a la cara, donde podemos ver que nos interesa quizá insistir más. La mandíbula, frecuentemente tensa, las mejillas, la nariz, los ojos que están cerrados también se pueden relajar. Cuando conseguimos relajar los ojos con profundidad recuperamos vista. Es una de las técnicas que se están utilizando, entre otras la relajación, para recuperar la visión. Los ojos no trabajan ahora que estamos con ellos cerrados. Y la frente, especialmente la frente. Al expirar es como si la frente se aplanara y esas arrugas, efectos somáticos de la tensión, como si desaparecieran. O también imaginamos que las posibles tensiones se van soltando y van cediendo. El estar atentos ya relaja, sin pensar, el no pensar, pero estar muy despiertos, muy conscientes. La nuca, también la parte superior de la cabeza. Y hasta podemos imaginar el cerebro que está ahí como suelto, flotando. Pero lo que más lo relaja es la atención, en la cual no piensas. El no pensar es lo que más relaja el cerebro, pero lo podemos visualizar relajándose.
Y ahora, por último, nos imaginamos como al principio todo el cuerpo globalmente, lo observamos sin pensar, simplemente darnos cuenta de que está relajado. Podemos incluso visualizar que sigue relajándose, así en conjunto. Subrayo la atención, la respiración, sobre todo la salida del aire, la visualización consciente, confiada, pero visualizar no la tensión, sino la relajación, o el paso de tensión a relajación, aunque no se note todavía. Ayuda mucho con esa confianza que os decía, visualizar que estamos relajándonos más y más y más. Y ahora poco a poco, siempre con lentitud, no bruscamente, podemos antes de abrir los ojos respirar con más intensidad, tomando más aire, notándola, decidiendo mover poco a poco las manos, los pies, la cabeza, ser consciente de lo que vamos a ver al abrir los ojos y siempre, sobre todo cuando se ha estado rato, salir lentamente. Y aquí estamos. ¿Os habéis relajado? Solo contestar sí. ¿Que no? Bueno, podríamos cambiar cosas, como he dicho, empezar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Podríamos solamente globalmente, solamente aquella zona, y muchas cosas, ¿sí? Con variaciones. Visualizar como una ola va relajándonos de arriba hacia abajo. Ayuda mucho, aunque no seamos muy conscientes, el mensaje que enviamos con seguridad interior a nuestro interior, la orden. Con esa seguridad, más que con un deseo, ahí está el problema, de no distinguir el deseo de conseguir algo con la seguridad interior de que esa orden que das te la van a obedecer, tu interior, tu cuerpo. Y entonces, aunque no veas efectos espectaculares, que es lo que solemos buscar todos, pues ir con paciencia enviando. Esto valdría para otras cosas en la vida, ¿verdad? Para cambiarnos psicológicamente, muchas cosas. Pero ya digo, la relajación es una parte, hay más cosas, ¿eh? Cuando hablamos de meditación hay muchísimas, meditación psicológica para cambiar nuestra psicología para bien, meditación espiritual, aunque como los que me conocéis sabéis, insisto mucho en que la más importante de las meditaciones, que es la meta de todas, aunque se puede hacer desde el principio, es vivir la vida con atención, siempre que nos acordemos. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, no hay meditación más elevada. Todas las que se pueden hacer en todas partes del mundo van dirigidas, si se hacen bien, porque a veces pueden ser trascendidas, desfasadas, desviadas, en fin, ahí puede haber de todo. Pero hoy estamos hablando más de esta forma de meditar, que es relajarse. ¿Queréis decir algo, preguntar, comentar? Tengo una pregunta. ¿Un estrés agudo constante tiempo? Crónico, ¿Sí? ¿Cómo puede afectar? ¿Qué daños puede ocasionar? Daños. Desde morirte, de desequilibrarte, sufrir mucho,
Cuando hablamos de daños, pueden ser psicológicos o físicos, ¿no? Las clasificaciones que hacemos, ¿no? Cuando decimos daños a una persona, a afectar físicamente a determinados órganos, claro, aquí hay que introducir lo que explicamos cuando hablamos de enfermedades. Las enfermedades no solamente están relacionadas con las causas psicológicas asociadas simbólicamente con la enfermedad, sino con las predisposiciones de fragilidad que traemos genéticamente. Cuando nacemos, unos órganos son más fuertes y otros son más débiles. Esto es más difícil de medir. Pero, ¿por qué atacan unos órganos las enfermedades a unas personas, a otras? Pues lo más que podemos, y las investigaciones que se hacen en todo el mundo, es por el tipo de problemas que tienes, el tipo de, entre las que está la tensión con la que vivimos, causa de muchas enfermedades, y el estrés que está ahí. Recuerdo que en una ocasión, en un congreso que se hizo en Colegio de Psicólogos, hubo una ponencia de una persona que se pasó toda la ponencia diciendo las experiencias que se habían hecho de comprobación de relación de estrés con el cáncer. Es decir, el estrés no es la única causa, el cáncer tiene otras causas psicológicas, pero el estrés se había observado que era causa, aunque no sea la primigenia, sino una causa, sabéis que hay una serie de causas concatenadas en los efectos de todo, ¿no? Una causa influye en un efecto, ese efecto es causa de otro efecto, ¿verdad? Pero el estrés como causa del cáncer. De tal manera que, bueno, pero hay mucha gente que no tiene cáncer, y gente que tiene cáncer pero que no es necesariamente una persona estresada. Pero estábamos hablando de algo que se ha comprobado en muchísimos casos, por lo tanto, influye mucho o ayuda mucho la relajación, aunque hay que ir a otras causas también muy importantes. El caso es que determinados órganos pueden ser afectados si uno vive con una tensión muy continua y muy constante, pero habría que ver las circunstancias de cada persona, qué órganos son afectados. Y luego psíquicamente, pues sabéis que una persona se puede perturbar sin necesidad de entrar en problemas psíquicos graves, de psicosis, ¿verdad? Pueden ser, sabéis que las enfermedades mentales están entre neurosis, son lo más frecuente, y psicosis. La psicosis ya se incluyen las esquizofrenias, paranoias, etc. Pero puede haber neurosis, estados más o menos neuróticos, y muchas veces la persona no sabe que está neurótica. Mucha gente está muy alterada, pero no sabría, ni le han diagnosticado que tiene una determinada neurosis. Para poneros un ejemplo, las fobias o determinados estados de depresión fuertes también tienen que ver con la neurosis. El sistema nervioso está desequilibrado, alterado, por lo tanto efectos físicos, psicológicos, mezclados, que afectan a la persona, no puede trabajar con normalidad, tiene problemas en las relaciones con los demás y con la vida, y consigo misma, y sufre, y a partir de ahí pues pueden ocurrir muchas cosas de distintos tipos. Somos tantos que hacemos muchas cosas. El caso es que la tensión mantenida durante mucho tiempo es más grave que esas que solemos tener temporalmente, de un modo efímero. Tensión, luego salimos de eso, desaparece la preocupación, o tomamos medidas, o cambiamos, etc. Es lo que más hacemos. Problemas mayores están cuando día tras día, mes tras mes, año tras año, vamos gestando, como he explicado con otros problemas, y vamos intensificando hasta que llega un momento en que hay una larva tan grande que ahí tienes que adoptar algún tipo de salida. O te autodestruyes, entre comillas, o buscas una salida, aunque no sea la más idónea. Hay mucha gente que ha salido de sus problemas por sí sola, sin ayuda. Y hay gente que ha necesitado ayuda y esa ayuda de otras personas, profesionales o seres humanos, le han ayudado. Y otras veces, eso, ha salido sin necesidad de ayuda o sin saber qué hacer, pero ahí, cuando llega un momento en que la tensión es tan grande, hay como una búsqueda de esa salida, aunque no tengas los datos concretos para poder hacerlo del modo más adecuado. Es decir, que somos muy variados, pero la tensión que todos tenemos, cuando más se intensifica, peor. Hay que prevenirla
como hemos dicho, evitando esas posibles situaciones, y si no hay más remedio que llega, pues que dure lo menos posible. Pero, ¿estáis de acuerdo que estar relajados no es estar pasivos, inutilizados, sin hacer nada? Podemos estar muy activos, trabajando mucho, relajados. ¿Qué significa? Solo usar la tensión necesaria para eso. Y cuando no, sobre todo la cuestión está aquí, pues dejar esa tensión que estamos. De tal manera que podemos estar trabajando. Es que se asocia, no sé cuánta gente asocia relajación a pasividad, quietud, porque las apariencias son así, y descanso, vacaciones, etcétera, etcétera. Rafa, y ahora en estos tiempos actuales, con todas las redes sociales, por ahí, todas las energías que hay pululando, los móviles, lo otro, lo más allá. Sí, pues eso es, y seguro que están muchos hablando de ese tema psicológicamente, ¿no? Los efectos, por un lado, beneficiosos, que todos sabemos, ¿no? Porque es parte de un proceso evolutivo de la humanidad, el que estemos cada vez más conectados. Si miramos un poco la historia del pasado, ahora una conexión de segundos se necesitaba años en el pasado, y con desconocimiento. Es decir, que hay una gran ventaja y un gran avance, pero está la otra parte, todo tiene dos caras. Yo quería preguntarte. Entonces esto, sí, por completar esto que acabo de decir, eso está creando tensiones, enajenaciones, ¿verdad? El ver casi todos nos estamos contagiando, que sea un poquito, el ir con el móvil, no sé cómo no se tropieza cuando uno va por la calle, mucha gente que No, pasa ahora te he pillado coches en una El paso farola, de peatones para ir mirando el Bueno, móvil. mirando el móvil. Pero es que ahora los móviles llevan GPS y entonces, o sea, más bien Sí, exactamente. A veces se han hecho estudios de Y las veces obsesión que con uno los consulta el móviles, móvil adolescentes. y toda esa cantidad de cosas que están produciendo muchos efectos. Entre ellos, pues, la tensión, que es lo que nos ocupa hoy. Y otras Yo pensaba cosas. más en los adolescentes, que los ves a todas horas, que Claro. no paran un momento con los móviles. Y no tan adolescentes. Y eso, una de las cosas que se me ocurre, entre otras muchas, es la pérdida de la desconexión con eso que a veces hablamos, que ya sé que es costoso, pero que seguro que lo entendéis, estar atentos, aunque sea algo que siempre has visto, algo que conoces, estar atento cuando andamos. Claro, la mente es inevitable, hasta conduciendo estás pensando, no es necesario estar fijándote cuando conduces en eso, pero porque puedes estar repartiendo la atención entre hablar, si es con alguien, o observar esto, pero hay una desconexión muy exagerada de la percepción atenta del ambiente, el estar continuamente con esto o con auriculares por la calle, como una desconexión del mundo exterior y también interior, porque estar ahí con una música o con lo que sea, concentrado en eso, pierdes la atención de lo demás y está dificultando muchos aspectos, aunque no se vea la gravedad. Se me ocurre este fenómeno como uno entre otros de lo que produce todo Rafa, esto. perdón. Sí. Y cuando la tensión nos viene como con el subconsciente, o sea, hay veces que no hay motivo para la tensión o que no estás tensionado. Sí, que no sabes, estás no has visto la normal, causa. tranquilo, haciendo... Y de momento hay algo, el subconsciente nuestro, que te provoca una determinada tensión, como también sientes miedo sin saber por qué, o tristeza, o cosas que vienen, porque el inconsciente, dentro del estado subconsciente, es como la circulación sanguínea, aunque no te acuerdes ni te des cuenta, sigue. Entonces la vida psíquica, igual que la vida biológica, aunque perdamos la conciencia de ella, sigue, continúa, con los antecedentes, las causas y todo el proceso sigue. Entonces tenemos un funcionamiento psíquico, día y noche, aunque no lo dirijamos, que sigue la inercia determinada por el pasado, más inmediato, más lejano. Y entonces somos como funcionamos de un modo autónomo como robots. Nos programan como si el pasado fuera alguien que nos ha programado, aunque hemos sido nosotros en parte, en la sociedad también nos programa.
las personas, las cosas, pero fundamental, y entonces sigue su... Y a lo mejor estamos bien, sin notar nada, pero en un momento aparece algo imprevisto, y es esa dinámica que sigue su proceso, que llega un momento en que rebasa cierta medida y aparece. Y esto se aplica a muchas cosas. A veces lo he explicado cuando hablo de la depresión que viene de la noche a la mañana, se ha ido gestando a lo mejor durante años, y de la noche a la mañana, sin saber por qué, mucha gente se deprime. Hay causas externas concretas que hacen que una persona se deprima, pero a veces viene sin saber por qué, por esa dinámica interna, o cambios de ánimo, o porque estamos pensando una cosa si no lo hemos buscado. La mente, la parte emocional, la parte vital, el cuerpo físico sigue su dinámica, influida por un montón de estímulos conscientes e inconscientes, externos, físicos o sutiles, porque estamos rodeados de energía de muchas clases por todas partes. Lo que vemos con los ojos y tocamos es la ínfima y pequeña parte del mundo en el que estamos. Hay montones de energías de todo tipo y están influyéndonos. Esas energías, también lo he explicado y lo explicaré en una próxima conferencia, en una próxima clase, que voy a explicar las causas de los desastres naturales en el planeta. Están determinados no por las casualidades del azar, sino por, entre otras causas, por la humanidad, por nuestra vida psíquica, que estamos enviando continuamente energías mentales, emocionales al ambiente. El ambiente lo toma y se desajusta, se desarmoniza. No es la única causa, y está produciendo cambios climatológicos, desastres naturales, etc. Eso ya lo explicaré, si os interesa, con más profundidad y detenimiento en otra causa. El caso es que hay infinidad de motivos del pasado o del presente, visibles o invisibles, que determinan estados psicológicos de tensión u otros. Podría ser, por ejemplo, un estado psicológico que te genera tensión es el no estar en paz contigo mismo, o sea, tener algún tipo de remordimiento o de mala conciencia por haber hecho o no haber hecho, o no haber reaccionado. Eso uno intenta, digamos, disimularlo o acallarlo, pero después sueñas. Sí. Sentimiento de culpa, de culpa o de... la culpabilidad, sentirse, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, pues sí, eso tiene que ver, como sabes, con el pasado. Así como el miedo, que también puede relacionarse con el pasado, siempre es algo del futuro, la amenaza que vas a notar en el futuro, aunque tengas antecedentes, pero el sentimiento de culpa, de sentirse culpable, es difícil de quitar. Es muy frecuente. Sí, se puede, pues, como todos los problemas, todo se puede curar y se puede eliminar. Bueno, psicológicos me refiero. Las enfermedades físicas no todas se pueden curar, pero lo psicológico, aunque cueste mucho, sí. Pero ese es muy perturbador en muchas personas. Y fijaos, al tener mente, y la memoria está relacionada con la mente, te enganchas con eso del pasado. Y entonces la mente te lo trae, te lo recuerda, sí, y te altera, te perturba. Y eso está relacionado también con la tensión, como todo. Y venga, entonces se trata de parar la mente y mirar más que al pasado, al futuro. Si algo lo hicimos mal, si algo fallamos, por muchas vueltas que le demos no soluciona nada. Solo si nos ayudara en algún momento, no hace falta mucho tiempo, para tomar conciencia y no repetirlo. Eso es. Cambiar. Pero aquello que hicimos se ha puesto en marcha por la ley universal de causa y efecto, y entonces todo lo que hemos causado en un momento tiene que producir su efecto en algún momento. No puedes volver atrás y cambiarlo. Puedes aminorar los efectos. Al cambiar la conciencia, aminoras los efectos. Es decir, que si causamos una enfermedad que tenemos ahora, la causa del pasado no la podemos cambiar, pero si cambiamos nuestra conciencia, entre ellos relajarnos, entonces los efectos de la enfermedad los podemos aminorar, quizá curar, en lugar de aumentarla, o quizá aliviarla, si es inevitable. Incluso enfermedades hasta incurables, que es inevitable acabar con, como sabéis, una enfermedad incurable, se pueden aliviar de tal modo, con actitudes psicológicas,
que se pueden llevar psicológicamente muy bien, aunque sean incurables y acabes con la muerte, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me explico? Pero se pueden llevar, aunque sean inevitables los efectos, con una actitud psicológica favorable, que dura Pero mucho. siempre hay un trasfondo que está ahí, que surge cuando bebes del otro. Y luego pues también depende, sabéis que hay enfermedades de esas llamadas incurables que se han curado a las personas, pero que bueno, en los anales de la medicina no suelen darle más importancia, o los borran o los dejan como una cosa que no tiene explicación, ¿verdad? Pero que hay más de lo que creemos, porque hay un cambio de conciencia en la persona, como han estudiado muchos, y entonces eso produce un efecto de curación. Sí. Pero no siempre se puede hacer, ¿no? El otro día leía un determinado poeta o literato que le diagnosticaron una enfermedad mortal a corto plazo, a base de meses, pero él se lo tomó a base de meditación y conciencia superior y todo eso, pues no solo fue una etapa creativa, sino que ese plazo de 3 meses se extendió a años. Sí. Pues al final era inevitable, pero solo se llegan a conocer estos de a lo mejor de alguien famoso, y estar hablando de meses, pero personas de distintas resultó años, ¿no? sí, de expectativas sí, y de se creación puede, incluso, no le llegó a la los desesperación. médicos diagnostican tanto un plazo tal y luego pues se alarga, no solo un poquito más, sino mucho más, y en plena creación, digamos, y no solo eso, sino artística. también a veces la enfermedad, no lo digo que estemos defendiéndola, expande. Las crisis pueden producir grandes expansiones de conciencia, lo cual no quiere decir que tengamos que estar enfermos de la enfermedad, ni tengamos que decir que bien, que esté enfermo porque así la persona crece, no, lo entendéis todo, sino que gracias a eso que no deseamos nadie, enfermedades, crisis, se producen grandes despertares, expansiones de conciencia. Y a veces esas expansiones de conciencia producen efectos de estos que la medicina, que suele ser de momento biológica, a falta de que, aunque se van haciendo muchos progresos, pero todavía son pequeños, de enlazarla con la psicología, pues puedan ir extendiéndose más, que eso sería lo ideal. Pero sí, hay muchos casos de estos que dicen, uy, sí, habían diagnosticado tal plazo y la persona continúa. A base de los que salen a los medios de comunicación, pocos casos. Sí. ¿Qué tal? ¿Os habéis relajado? Sí. Es decir, que bien, queda como un ejercicio que se puede utilizar también dentro de la grabación para esto, pero ya repito, eso ya es variable y no quedarse con un método o una técnica fija, sino hecho una forma, pero ya os he explicado tensión, relajación, o con todas las variantes que se pueden realizar. Es importante esto que decías de prestar atención a lo que estás haciendo. Así que nosotros a veces hemos ido de una cosa, es decir, tengo un concierto a esta hora y la gente pues va 10 minutos antes o media hora antes, toca y se va a casa. Pero a veces yendo de gira que no conoces un país o algo, estás en la sala donde tienes que tocar una hora antes. Pues solamente estar allí concentrado como los futbolistas, una hora o dos antes, porque está en un sitio que no puedes salir a pasear o no lo conoces, estar pensando en lo que vas a hacer, que es lo importante y lo único que pues mejora la cosa muchísimo, el rendimiento colectivo es increíble. Claro. La concentración física, ¿no? Es decir, estar en este sitio... Eso se hace en la música clásica. Pero en otros tipos de música ya es diferente. El estar en una tertulia con personas no solo conocidas, sino con las que estás a gusto relaja. Otro tipo de tertulia, de conversaciones, crea lo contrario, tensión, ¿verdad? Es decir, que aspectos afectivos tienden a relajar, aspectos de la mente tiende más a causar tensión. Hay algo que no he dicho, estar pensando, esto no nos han educado, en ideas abstractas, más generales, más amplias, relaja. Es muy importante, más de lo que eso, no a todas horas, no se puede hacer porque hay que estar en la vida cotidiana en lo concreto, pero de vez en cuando intentar, claro, si te pones a filosofar
también como sueles usar la mente concreta crea tensión. Pero sí, aunque hagas filosofía, si te abres a algo más amplio, igual que cuando miras el cielo, ¿verdad? Te relaja más mirar el cielo, no hablo de una tormenta, sino el cielo de noche, de día, más que mirar pues la fachada, lo que ves horizontalmente a tu alrededor, ¿verdad? Pues lo mismo con ideas amplias, relaja la mente, porque la expande la mente, y conectas la mente concreta con la mente abstracta. Puedes relajar. También dependería de cómo lo hagas, etc. Ideas. Pero las ideas estrechas, reducidas, que tenemos con frecuencia tan limitadas, lo hacemos con la mente concreta, nos crea tensión. Me explico en este asunto, no sé si lo habéis observado, según en lo que estemos pensando o reflexionando, pues notamos más tensión o una mayor amplitud. Igual que cuando un problema lo resolvemos, lo he dicho antes, una duda, se expande la conciencia, te relaja. Si no, al darle vueltas, como estás usando la mente concreta, para aquí, para allá, a ver si encuentras la solución a eso. Nos han educado, mejor o peor, en la mente concreta, lo he dicho muchas veces. La mente abstracta es una asignatura pendiente, que no es solo para relajarnos, es para muchas más cosas. Pero, por ejemplo, cuando explico cosmología, digo, a nivel cotidiano no te va a dar un nuevo trabajo, porque no te va a servir para un trabajo nuevo, pero te expande la conciencia. Y si te expande la conciencia, a lo mejor encuentras el trabajo, ¿no? Indirectamente, ¿no? Que en lugar de estar ahí con las preocupaciones, te hace ver el mundo como algo en el cual tú eres una pieza indispensable, pero ínfima, pequeña, y que el mundo es algo que no está separado. Pensar en estas cosas que a veces hablamos, tan amplias, de eso pues nos relaja. Sin embargo, cuando estamos separados y vemos las cosas parcial, en departamentos estancos, cosa que hacemos con la mente concreta, crea tensión, más o menos. Es decir, que hay muchas cosas. Sí. La pregunta que te ha hecho la mujer esta que estaba sentada aquí, que te ha dicho, en momentos cuando uno está tranquilo, que le viene algo, que dices, algo de subconsciente, que te crea la tensión. Que lo ha hecho la persona que estaba sentada. Sí. Entonces, cuando te pasa algo así, aparte de procurar estar con la atención en el momento, ¿qué te viene bien también? Relajarte de esa manera para que con la mente abstracta saber más por qué te ha venido eso, qué es lo que te viene. Y cuando te viene un momento así, a veces uno identifica enseguida pues prestarle atención a ese momento, a esas sensaciones, eso, a ver si puedes descubrir. Pero aunque no descubras la causa concreta que te ha llevado a eso, ya la actitud de estar atenta, abierta, de que controles el subconsciente, porque cuando estamos atentos el subconsciente se corta, no fluye. Y mucha atención en la vida va limpiando el subconsciente, con todas esas energías que tenemos ahí, creadoras de tensión y de los problemas, ¿verdad? Entonces, aunque no sepas la causa concreta, el hecho, la actitud de la atención ya te expande y te abre, y de la mente concreta pasas a la mente abstracta. Como el humo que sale de una chimenea, ¿verdad? Que se nota en sus contornos, nada más salir, pero luego conforme se eleva, se va perdiendo los contornos y se va mezclando y confundiendo con el ambiente, ¿verdad? Es una comparación no mía, pero me parece ideal de estar en la mente concreta y abrirnos a la mente abstracta, donde está la raíz que al descender se materializa en todo lo concreto. La raíz está arriba, en lo abstracto, y al descender se concretiza. En lo abstracto pasa lo concreto. Las ideas, con mayúscula, los ideales. Cuando dé una charla sobre Platón, que hablaba de las ideas, explicaré que se refiere a esas ideas arquetípicas que están en los planos sutiles o abstractos, que al descender aquí se manifiestan en infinidad de modos concretos y diferentes.
Entonces de eso lo podemos ir viviendo, ¿no? Aunque digan, uy, eso es menudo filósofo que decía cosas exageradas y que yo poquita cosa, ¿no? Pero lo podemos todo ir viviendo. Fijaos que con esa oportunidad que tenemos, siempre lo hemos tenido, de estar más atentos, de practicar más la atención, vamos produciendo grandes transformaciones. No solo quitar las tensiones, como hemos dicho, sino muchas más cosas. Porque aunque el tema de hoy se ha reducido a tensión y relajación, pero habéis vislumbrado que podemos relacionarlo con infinidad de temas y de situaciones, de problemas, o de, si hablamos de relajación con otras cosas, estar relajados nos permite comprender más la vida, no solo el pequeño problema que tenemos. Ver que los problemas que tenemos son tan pequeñitos que decimos, ¿cómo puede afectarme este problema que solo lo estaba viendo por un agujerito estrecho? Y visto desde otra perspectiva, se amplía. A que no es lo mismo estar en la falda de una montaña con lo que ves que subir arriba de la montaña y ver las cosas desde otra perspectiva, a más altura, y se puede subir en un globo o en un avión, yo qué sé, o en eso, o en un satélite. Creo recordar que alguna cosmonauta, ¿verdad? Eso, al mirar el planeta Tierra, pues ha visto algo psicológico se ha producido. Sí, el otro día lo leía en un sitio, un astronauta que primero veía que cuando alguien ve la Tierra desde el espacio, primero se fija donde su país, o su tierra, o eso. Pero luego se va dando cuenta de que el planeta es otra cosa. Eso es solamente una pequeña parte. Y ve el planeta. No sé deciros más, no tengo esa información, pero estoy seguro, no hace falta ser astronauta, ¿verdad?, de que psicológicamente algo podríamos encontrar de positivo en esto. Y mucha gente tendría que hacer algún viaje y darse cuenta que el planeta no tiene fronteras y que al crear fronteras creamos tensiones y problemas y nos hacemos daños unos a otros. Es un solo planeta. Y con el tiempo nos daremos cuenta que un planeta es como también una pequeñita